Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy es viernes 11 de abril del año 2025, es el viernes anterior a la Semana Santa, viernes de Pasión, y también hoy se conmemora a la Santísima Virgen María, se recuerdan sus 7 dolores. De eso les voy a hablar más adelante un poquito. Y estoy haciendo una serie de videos, perdón porque no he tenido la oportunidad de avisar con mucho tiempo, tengo bastantes ocupaciones en estos días y me ha sido difícil mandar el aviso de los videos, de estos videos en directo con mucho tiempo. Avisé apenas hace poco más de media hora que íbamos a tener esta transmisión en directo y les agradezco a los que están uniéndose ya, conectándose a través de Facebook y YouTube. Ayúdenme, por favor, tuve muy poco tiempo para avisar. Ayúdenme, pasen el aviso, manden un mensaje a familiares, amigos que les pueda interesar el tema. Estamos en directo y hoy les voy a compartir algo de la liturgia del Jueves Santo, cómo se celebraba antes de la reforma de la Semana Santa, antes de 1955. Para los que no vieron la transmisión en directo anterior, quiero mostrarles, se voy a compartir aquí pantalla. Hace unos días, ahí está la página de Conservando la Fe, ustedes pueden ver el último programa que transmití en vivo, en directo, fue sobre la Semana Santa antes de 1955, el Domingo de Ramos. Si no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Es un poco largo el video, no está hecho para gente que quiere todo rapidito, es para el que quiere aprender, para el que quiere profundizar un poco más en lo que es la tradición litúrgica de la Iglesia latina. El único objetivo es compartir con el que quiere conocer algo más de su propia tradición, la liturgia latina tradicional, pues es un espacio donde podemos entrar en contacto directo con la tradición. El Catecismo de San Pío X, en una de sus preguntas, cuando habla de la tradición, dice que podemos encontrar la tradición en los documentos de los concilios, de los padres de la Iglesia, y menciona también los ritos, las oraciones de la Sagrada Liturgia. Es que en la liturgia, la Madre Iglesia expresa lo que cree. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe, o la norma de la oración es la norma de la fe. Así es que en las oraciones y en los gestos litúrgicos de la liturgia, yo creo que muy especialmente la liturgia tradicional, pues está de algún modo expresada la fe católica. Y por eso es que estoy haciendo esta serie de programas sobre la liturgia de la Semana Santa antes de aquella primer reforma litúrgica que hubo en los ritos de la misa. Les recuerdo, en el siglo XX hubo varias reformas a la liturgia. Una muy importante fue al breviario romano, que se hizo bajo el Papa San Pío X. Pero la liturgia de la misa, la primera reforma que se hizo importante fue la de la Semana Santa en 1955, bajo el pontificado del Papa Pío XII. Esa liturgia de Semana Santa realmente estuvo vigente 14 años, porque en 1969, 1970 comenzó a estar vigente el misal romano aprobado por el Papa Pablo VI, en el que se contiene la reforma litúrgica después del Vaticano II. Es el misal que está ahora mismo vigente, es del Papa Pablo VI, aunque ha tenido otras ediciones. La última
por el Papa Juan Pablo II, pero sigue siendo el mismo misal del Papa Pablo VI, el que está vigente ahora, al que tienen acceso la absoluta mayoría de los católicos. Y bueno, estamos haciendo este programa con la única intención de compartir para quien tenga interés, para quien tenga el gusto, algo de la riqueza teológica, espiritual, bíblica, de la liturgia de la Semana Santa, al menos del Domingo de Ramos y el Triduo, la riqueza que hay ahí para nosotros, para beneficiarnos nosotros espiritualmente. Es bueno conocer las oraciones, los gestos litúrgicos, su significado. Y pues ya tuvimos el primer programa sobre Domingo de Ramos. Ahora vamos a hablar de el Jueves Santo. El Jueves Santo. Gracias a los que están conectándose. Somos pocos, pero yo confío en que mucha gente lo verá también en diferido. Y como les dije en el programa anterior sobre Domingo de Ramos, la verdad no creo yo que estos van a ser los videos más vistos de mi canal, pero lo hago con mucho gusto para las personas que se puedan interesar. Yo mismo estoy interesado en profundizar en estos temas. Para mí es de provecho personal y lo quiero compartir para el que quiera también aprovecharlo. Gracias a los que están participando en el chat. Por allí espero que un poco más adelante alguna de las moderadoras que me ayudan, Daisy Forever y Arte Otomí, puedan hacerse presentes. Discúlpenme que yo difícilmente puedo estar exponiendo y estar al pendiente del chat, pero les agradezco mucho que participen. Eso mueve los algoritmos en Facebook y en YouTube para que esas plataformas presenten este programa a los que ni siquiera saben que existe el canal Conservando la Fe o la página de Conservando la Fe. Así es que les pido que sean respetuosos en sus comentarios. Ahora mismo todavía no están las moderadoras. Confío en el respeto que pueden tener todos los que van a participar. Y por favor déjenme saber desde dónde están viendo esta transmisión. Si mientras estoy haciendo el programa no puedo poner atención a los mensajes, sí que lo hago al final. Cuando termino la transmisión en directo, sí procuro leer todos los mensajes de ustedes y sus saludos y se los agradezco mucho. Bueno, pues vamos directamente a el tema de hoy. Esto que estoy compartiendo es del sitio Adelante la Fe. Hay un artículo que se llama La Reforma de la Semana Santa en los años 51 al 56. Ustedes pueden leerlo. Está en español. También les recomiendo este sitio. Se llama, está en inglés. Voy a poner aquí el inicio. pre-1955holyweek.com, pre-1955holyweek.com. Como pueden ver, hay la versión en inglés de este sitio, en español, en italiano también. Y aquí es interesante para los que quieran profundizar, donde dice para los fieles, en esta pestaña, ustedes pueden encontrar y descargar estos materiales con las celebraciones, las oraciones y la explicación de las celebraciones del Domingo de Ramos, de lunes, martes, miércoles santo. Aquí está el que vamos a ver hoy, misa de la última cena y viernes santo, misa de presantificados. Este otro, sábado santo, vigilia pascual. Y aquí hay uno con todos los propios de la Semana Santa, la Semana Santa libreta completa. Lo pueden descargar para ustedes estudiarlos por su cuenta. Y además, aquí en Estudios sobre la Semana Santa, van a encontrar ustedes los links para leer artículos sobre la reforma de la Semana Santa y la Semana Santa como era antes de 1955 para aquellos que se quieran formar más en este tema. Así es que pues ahí está esta opción que les puede ayudar. Yo de aquí he descargado este
folleto del Jueves Santo, que es el que me va a servir de guía. Y luego tengo aquí, en YouTube, este video de Mater Ecclesiae Chapel, que tiene la celebración del Jueves Santo según los ritos vigentes antes de 1955. Vamos a estar viendo algunas escenas de esa celebración de Jueves Santo. Ok, vamos aquí a este artículo, la reforma de la Semana Santa en los años 51 y 56. Me voy a ir hasta donde dice Jueves Santo, porque aquí se nos va a mencionar los cambios más importantes que hubo de la liturgia como era antes de 1955 a la liturgia de Semana Santa como estaba vigente en 1962, el último misal, digamos, tradicional, por llamarlo de esa manera, la última edición del misal de San Pío V fue del 62 bajo el Papa Juan XXIII. Bueno, dice aquí, Jueves Santo, introducción de la estola como parte del vestido del coro de sacerdotes. Comentario, dice, este es el comienzo del mito de la concelebración del Jueves Santo. El más audaz entre los reformadores deseaba introducirlo junto con esta reforma, pero la resistencia, especialmente los miembros de la comisión como el cardenal Cicognani y Monseñor Dante, bloquearon esta novedad. El padre Braga escribe, paréntesis, el padre Braga, discípulo y compañero de Monseñor Aníbale Bugnini, que fue quien estuvo a cargo de la Comisión para la Reforma de la Liturgia, fue el hombre de confianza del Papa Pablo VI para llevar adelante la reforma litúrgica pedida por el Concilio Vaticano II. Entonces el padre Braga escribe, en cuanto a la participación de los sacerdotes, la concelebración sacramental no parece posible. El modo de pensar incluso de algunos miembros de la comisión aún no estaba preparado para ello. Hasta aquí la cita del padre Braga. En efecto, había una sensación muy hostil contra la concelebración el Jueves Santo, ya que no era tradicional. La concelebración, ya sea sacramental o puramente ceremonial, debía ser excluida. Para introducir la idea de la concelebración, sus defensores tuvieron que contentarse con la creación de la práctica de tener a todos los sacerdotes presentes con una estola, no en el momento de la comunión solamente, pero a partir del comienzo de la misa. Bueno, para aquellos que no conocen la liturgia tradicional, les explico que no se concelebra la misa tradicional. Si hay más sacerdotes, más de un sacerdote en una misa tradicional, solo uno es el que ofrece el sacrificio, solo un sacerdote es el que, digamos, pues está allí in persona Christi ofreciendo el santo sacrificio, y los demás no concelebran, están en el coro, o sea, en el área del presbiterio. En las misas solemnes, ya lo expliqué en el video anterior, en las misas solemnes es posible que un sacerdote, o sea, que tiene el orden del sacerdocio, un presbítero, hace la función del diácono y otro puede hacer la función del subdiácono, pero no están concelebrando, están ejerciendo las funciones de diácono y subdiácono, porque bueno, finalmente un presbítero es también diácono y es subdiácono. O bien están en el coro pero no concelebrando. Normalmente lo que se hace es que el sacerdote, el que no está ofreciendo el sacrificio, el que no está, digamos, pues ejerciendo ese ministerio allí en la misa, está en el coro, se pone la estola, se la cuelga sobre el brazo y se la pone sobre los hombres solamente para la comunión. De hecho, se participa
en la misa tradicional quien es sacerdote con la sotana negra, con el sobrepelliz, o el roquete, como le dicen algunos, pero sin la estola. La estola se pone solamente para comulgar y se pasa a comulgar por cierto, aunque sea sacerdote, a la hora de comulgar, comulga de rodillas y en la boca, o sea, no comulga por su propia mano, no está concelebrando, sino que recibe la comunión de rodillas y en la boca. Recuerdo yo, les cuento una anécdota, la primera vez que tuve la posibilidad de participar en una misa pontifical, así se le llama a una misa tradicional que es presidida por un obispo, misa pontifical, porque el obispo es pontifex, es puente, es sumo sacerdote, fue con Monseñor Atanasio Schneider en Guadalajara, en el Santuario de Guadalupe de Guadalajara, hace ya algunos años, cuando él fue invitado a uno de aquellos congresos llamados Summorum Pontificum, y era una misa de confirmaciones. Y bueno, era mi primera vez, yo estaba ya revestido con mi sotana, con el sobrepelliz, traía mi estola, pero no tenía idea de qué se hacía ahí en una misa, un sacerdote, ¿no? Entonces yo le pregunté al ceremoniero, ¿nosotros qué vamos a hacer? Porque éramos varios sacerdotes que estábamos allí, íbamos a estar en el coro, y me dijo así, me dijo, usted entra en la procesión, se sienta en el coro y disfruta. Y eso me ayudó a entender un poco el concepto de participación también en la misa tradicional, aún para un sacerdote. Usted disfruta. Y sí, uno va a disfrutar la misa tradicional. No me refiero a un disfrute en el sentido mundano, no, sino en un sentido espiritual. Para participar en la misa tradicional no es obligatorio estar respondiéndole al sacerdote. Algunos lo hacen y está bien que lo hagan, pero no es obligatorio. Se puede participar de muchas maneras y esto da pues la posibilidad de que cada persona, digamos, reciba de la liturgia lo que más necesita. A una misa vamos muchos fieles y cada fiel puede estar en una situación existencial distinta. Hay quien está contento porque a lo mejor está recién casado o han tenido recientemente un bebé o recibió un nuevo trabajo, etc. Pero hay quien va a la misa también triste porque tiene un familiar grave en el hospital, porque ha perdido recientemente un ser querido, porque está sin trabajo. La situación particular de todos los que están ahí en misa, en la misma misa, puede ser muy distinta. Y el hecho de que la persona no esté obligada a estar respondiéndole al sacerdote, sino que su presencia y su participación es de otra manera. La persona puede estar concentrada en cualquiera de los 4 fines de la misa. Es adorar a Dios, darle gracias, pedirle perdón por nuestros pecados y suplicarle por nuestras necesidades espirituales y materiales. Entonces, el fiel participa en misa, puede hacerlo concentrándose en cualquiera de estos 4 fines durante la misa o en los 4 en momentos distintos, pero sabiendo que su oración está unida al santo sacrificio que el sacerdote está ofreciendo en el altar. Entonces así, esto permite que el que está muy triste incluso pueda derramar sus lágrimas allí y recibir el consuelo que necesita de Dios, sin que esto entorpezca la oración de otras personas. Hay un respeto, ¿no? También que el que está contento pueda
darle gracias a Dios en su interior y recibir lo que necesita. Cada uno recibe lo que necesita. Y todos saben que el sacerdote está en el altar ofreciendo el santo sacrificio por ellos. Está adorando a Dios, está dando gracias, está pidiendo perdón, está suplicando por todos los que están allí presentes y está presentando también, junto con el sacrificio de Cristo, la oración de todos. Así es que les digo, es otra forma de entender la participación. Bueno, todo esto porque aquí se menciona que no hay concelebración. No existe la concelebración en el rito tradicional, pero lo primero que hicieron fue, pues, permitir, para avanzar en esa línea, pues permitieron que los sacerdotes usaran la estola durante toda la misa del Jueves Santo. En el misal romano del 52, los sacerdotes y diáconos llevan el hábito coral habitual, sin la estola, y se ponen la estola en el momento de la comunión únicamente, como es la costumbre habitual. Esa era la costumbre en el misal romano del 52. En el 56 se introduce la práctica de dar la comunión solo con aquellas hostias consagradas ese día. Ese es otro cambio importante. Se introduce la práctica de dar la comunión solo con aquellas hostias consagradas en ese día. El comentario del autor es incomprensible porque los presentes no pueden comulgar con las hostias ya consagradas anteriormente. La práctica romana de la fermentum, que históricamente documenta, era comulgar en general de una partícula de la Eucaristía del domingo anterior, para mostrar la comunión de la Iglesia a través del tiempo y espacio, dentro de la realidad del cuerpo de Cristo. Esta presencia, siendo real y sustancial, continúa cuando la asamblea de parte y al mismo tiempo con mayor coherencia lógica precede la reunión de la asamblea. Con esta nueva rúbrica se introduce la idea de la presencia real, siendo atada al día de la celebración, así como la idea de que uno está obligado a comulgar de hostias consagradas el mismo día. Es tanto como decir que estas hostias son de alguna manera diferentes a las anteriormente consagradas. Hay que señalar que esta obligación no se refiere únicamente al simbolismo de que el tabernáculo está vacío antes de la misa del Jueves Santo, lo cual a lo sumo podría haber tenido algún significado, no obstante una innovación, ya que el texto afirma que los que reciben la comunión deben recibir solo hostias consagradas en este día. La teología subyacente no parece muy sólida, mientras que el simbolismo es discutible. Entonces se introduce esta norma de que, o la práctica de dar la comunión solo con hostias consagradas en ese día. En el misal romano del 52 no hay ninguna mención a esta práctica de dar la comunión con hostias consagradas el Jueves Santo. Entonces esa es otra innovación que se hizo. Y estamos hablando de los años 50. Todavía no estamos hablando de la reforma litúrgica post-Vaticano II, sino esta es una reforma litúrgica pre-Vaticano II a la Semana Santa. ¿Qué otra diferencia hay? El lavatorio de los pies ya no se encuentra al final de la misa, sino en medio de la misa, como se hace ahora también. O sea, en la liturgia, según el misal del Papa Pablo VI, que es el misal vigente ahora, en esta liturgia, el lavatorio de pies es parte de la celebración. Y lo era también según el misal del 62. O sea, en la misa tradicional, según el último misal, el lavatorio de pies era parte del rito de la celebración. Pero en la liturgia más antigua no era parte del rito. No se hacía dentro de la misa, sino hasta después de la misa. Y yo creo, sinceramente, que esto ayudaba más a conservar la devoción, la actitud de reverencia durante la misa del Jueves Santo. Bueno, vamos a escuchar el comentario del autor de este artículo. Dice: la reforma apelaba a la restauración de la veritas orarum, o sea, la verdad sobre las horas, es decir, el cumplimiento de los verdaderos tiempos de los servicios. Un gran argumento usado dentro y fuera de temporada, como un caballo de verdadera batalla, de batalla verdadera.
En este caso, sin embargo, la secuencia cronológica dada en el Evangelio se abandona. Ríos de tinta fluyeron con el fin de convencer a otros de que el escándalo del horarium, el horario, que no estaba en completo acuerdo con el de los evangelios, pero en este caso no solo se anticipó un rito o se pospuso por razones prácticas, sino que el orden cronológico de la narrativa del evangelio se invirtió en una sola ceremonia. San Juan describe que el Señor lavó los pies a los apóstoles después de la cena. Et cena facta, las palabras en latín, hecha la cena, o sea, después de la cena, habiendo terminado la cena. Eso está en Juan, capítulo 13:2. Se escapa a la comprensión el por qué los reformadores, por cualquier motivo oscuro, eligieron arbitrariamente poner el lavatorio de los pies directamente en medio de la misa. Mientras la misa se celebra, en consecuencia, a algunos de los laicos se les permite entrar en el santuario y quitarse los zapatos y los calcetines. Al parecer había un deseo de volver a pensar en lo sagrado del santuario y la prohibición a los laicos de entrar durante los oficios divinos. El lavatorio de los pies, por tanto, se empalma en el ofertorio. Un abuso, ya que la celebración de la misa se interrumpe con otros ritos, una práctica basada en la dudosa distinción de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Bueno, entonces, esta costumbre de introducir el lavatorio de los pies en medio de la misa fue parte de la reforma de la Semana Santa antes del Concilio Vaticano II. ¿Qué se hacía anteriormente en el misal del 52? El rito conocido como el mandatum, el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el mandato. Pero el Señor quiso ejemplificar este mandato lavando los pies a sus discípulos. Y les dijo, ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Es el mandato. Pero dice aquí, el rito conocido como el mandatum o lavatorio de pies se lleva a cabo después de la misa y no en el santuario. O sea, este rito no se hacía en el presbiterio, sino en otro sitio dentro de la iglesia. Y se hacía después de desnudar los altares y sin interrumpir la misa o permitir a los laicos entrar en el santuario durante el servicio. Y con todo respeto a la secuencia cronológica dada en el Evangelio. O sea, el Evangelio de San Juan dice que después de la cena, el Señor lavó los pies a sus discípulos. Al introducirlo en la misa después de la homilía, pues también se rompe este orden. Aparte de que viene como a romper la solemnidad del rito, porque sí, van a ver ustedes cómo es el ambiente en una celebración de la misa tradicional y van a entender por qué realmente se rompe un poco ese espíritu, ese ambiente de reverencia, de devoción, cuando en medio de la celebración pasa gente, sube al presbiterio y ahí en el presbiterio se lavan los pies. Pues antes no era así. Antes de la reforma del 55, el lavatorio de pies se hacía después de la misa y pues no era parte pues de la celebración. Así ya no se rompía con el ambiente de devoción, de adoración más propio de una celebración litúrgica y no se hacía en el santuario, sino en otro sitio del templo. Ahora, otra omisión, o más bien, otra reforma que se hizo, la omisión del confitio recitada por el diácono antes de la comunión. Comentario del autor. La tercera, el despreciado confiteor se suprime sin el reconocimiento del hecho de que la confesión hecha por el diácono o el servidor, aunque tomado del rito de comunión extramisam, fuera de la misa, es una confesión de la falta de mérito de los comulgantes para recibir las sagradas especies. Ya lo expliqué en el video anterior. En la misa tradicional se acostumbra
que antes de comulgar, cuando el sacerdote bebe del cáliz, los servidores, y también lo pueden hacer los fieles que participan, rezan nuevamente el Confiteor, y el sacerdote les da una absolución, que no es para perdonar los pecados mortales, sino los pecados veniales, y para disponer a los fieles a recibir de la manera más digna posible la Sagrada Comunión. Bueno, dice aquí, no es una duplicación de la confesión hecha por el sacerdote y los ministros al comienzo de la misa, porque el Confiteor ya se hizo. Algunos pueden decir, pues es que ¿para qué repetir oraciones? Ya se hizo el Confiteor al inicio de la misa, lo hace el sacerdote primero y luego lo hacen los fieles. ¿Por qué una tercera vez? Bueno, dice aquí, no es una duplicación de la confesión hecha por el sacerdote y los ministros al comienzo de la misa, ya que en ese momento simplemente han recitado su propia indignidad para acercarse al altar y celebrar los sagrados misterios. Por lo tanto, en una misa cantada que se recita en voz baja, esto es distinto de la propia indignidad para acercarse a la comunión. Bien. En el misal del 52, el Confiteor se recita antes de la comunión. Otra reforma más. En la liturgia del Jueves Santo, quinta reforma, dice, al final de la misa, mientras se desnudan los altares, se tiene el mandato que incluso la cruz y los candelabros se remuevan. Comentario. Se decidió que todo debe ser quitado del altar hasta la cruz. Las rúbricas del reformado Jueves Santo no explican, sin embargo, qué hacer con la cruz del altar. Pero uno se entera de esto por accidente, por así decirlo, por las rúbricas del día siguiente. En efecto, en las rúbricas del Viernes Santo se habla de un altar sin cruz, que se puede deducir del hecho de que fue quitada durante la extracción de los altares, o tal vez de una manera más privada durante la noche. Y este y otros problemas surgen cuando uno cambia una liturgia que se ha beneficiado de capas de tradición y que es casi intolerante con alteraciones precipitadas. Tal vez sobre la base de un cierto arqueologismo litúrgico, los reformadores deseaban preparar a las almas para el espectáculo de una mesa vacía en el centro del santuario, algo que hace poco sentido teológicamente. Como era antes, según el misal del 52, la cruz permanece en el altar velada y acompañada por los candelabros, entronizada allí a la espera de ser desvelada el día siguiente. O sea, se desnudaba el altar, pero no se quitaba la cruz. Con la reforma del 55, al final de la misa se desnuda el altar, pero también se quita la cruz y los candelabros. Bueno, esas son las reformas que se hicieron a la celebración del Jueves Santo. ¿Cómo vamos? Pregunta para participar en el chat. ¿Estas cosas ya las conocían? ¿Habían tenido la oportunidad de estudiarlas? ¿O están aprendiendo algo nuevo? Me interesa saberlo. Comenten en el chat, por favor. Un saludo a Daisy Forever y Arte Otomí. Gracias, hermanas, por ayudarme a moderar este chat. Y bueno, pues ahí espero su participación. ¿Están aprendiendo algo nuevo o es algo que ya conocían? Déjenmelo saber, por favor. Ahora, voy a presentarles aquí este folletito con la misa del Jueves Santo, que nos va a ayudar un poco a ver la riqueza litúrgica o teológico, pastoral también de esta celebración. Historial breve. En la antigüedad se celebraban 3 misas el Jueves Santo. Una por la mañana para la reconciliación de los penitentes públicos. Hacían penitencia toda la cuaresma, se vestían de sayal y ponían ceniza en la cabeza. Y durante la liturgia solo participaban en la primera parte, en la misa de los catecúmenos. También los que se estaban preparando para bautizarse entraban a la misa, pero solo a la primera parte, que no se llamaba liturgia de la palabra, sino misa de los catecúmenos. Pero al final se les despedía. No podían estar cuando se ofrecía el sacrificio, en la consagración, y porque no podían comulgar tampoco, no se quedaban a toda la misa. Así, estos penitentes públicos, el Jueves Santo por la mañana, eran reconciliados. Y había una misa especial para eso. Otra misa para la consagración de los santos aceites que estaban destinados a la unción de los enfermos y al bautismo, o sea,
la misa crismal, como se le llama, y la tercera para la conmemoración de la Cena del Señor. O sea, 3 misas tradicionalmente hacían el Jueves Santo. Ahora prácticamente ha quedado una sola, porque normalmente en muchos lugares lo que hacen es, y también, bueno, hay razones de distancias, hay razones pastorales, los obispos procuran poner la misa crismal en otro día, el miércoles o incluso el martes, para favorecer la participación de más fieles y de los sacerdotes, sobre todo en diócesis en que las distancias no permitirían que el sacerdote esté en la misa crismal, en la catedral por la mañana y luego alcance a llegar a su parroquia para celebrar por la tarde la misa de la Cena del Señor. Bueno, los documentos de este periodo muestran cómo la tercera misa comenzó en el prefacio, omitiendo las lecturas, los salmos y todo lo que precede a la consagración. Es por eso que no se encuentran en nuestro misal los propios para la primera parte de la misa, sino que se toman de las otras 2 misas. La misa es especialmente solemne, ya que hoy nuestro bendito Señor instituyó el sacramento del altar más importante y augusto. Por eso se canta la Gloria in excelsis y no se dice el Flectamus Genua. Bueno, el Gloria in excelsis es el himno de gloria. Flectamus Genua se acostumbra en algunas celebraciones penitenciales. Flectamus Genua significa doblemos las rodillas. Hay algunas celebraciones en las que antes de una oración colecta que hace el sacerdote, se dice Flectamus Genua, todos se arrodillan, incluyendo el sacerdote, y luego se dice levate, levántense, todos se levantan y ya el sacerdote hace la oración, pero es signo penitencial. Entonces en el Jueves Santo no se dice el Flectamus Genua y sí se canta el Gloria. La misa de hoy hasta la comunión del celebrante se diferencia de las demás en estos particulares. El Salmo Judica me Deus, que es el que se dice al inicio de la misa, en este caso no se dice, y el introito y el lavabo se omite, en el introito y el lavabo se omite el Gloria Patri. Bueno, esto se hace durante el tiempo de pasión, desde el domingo anterior al domingo de Ramos, se hacía eso, se omite el Salmo Judica me, que se recita abajo de las gradas del altar, en toda misa tradicional. Bueno, en el tiempo de pasión se omite el Salmo, incluido en la misa del Jueves Santo, y se omite también el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comentario. El introito se toma del Martes Santo. No debemos apartarnos de la contemplación de la cruz. Es como una medicina con su sabor amargo, aunque ciertamente confiere santidad. O sea, aunque el Jueves Santo es una celebración de gozo, sin embargo, no hay que olvidar que es parte del triduo. Y no hay que olvidar que la institución del sacramento de la Eucaristía está íntimamente ligada, esencialmente ligada, diría yo, al sacrificio de la cruz. Entonces, por eso también hay una mención de la cruz en el introito de la misa. Ahorita lo vamos a leer. El apóstol dijo que Jesús crucificado est salus vitae resurrectio nostra. Salud, vida y resurrección nuestra. Él es la resurrección porque su muerte nos ameritó la gracia de ser resucitados del sepulcro de nuestros pecados. Vida porque es gracia a Él que el Padre Eterno nos da el Espíritu Santo. Es gracias a Él, que el Padre Eterno nos da el Espíritu Santo, que es el principio vital de nuestra vida espiritual completa. Salvación porque en las palabras de Isaías la sangre de sus heridas y la decoloración de sus miembros surcados por los azotes son como un bálsamo contra los vicios y las pasiones. Qué hermoso comentario realmente. Bueno, miren, esta ya parte de la liturgia de la misa. El introito, tomado de los Gálatas, es el verso de la Biblia que lee el sacerdote subiendo al altar del lado del Evangelio. Dice, nosotros debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está nuestra salud, vida y resurrección, por quien hemos sido salvados y liberados. Apiádese Dios de nosotros y bendíganos, ilumine su rostro sobre nosotros y compadézcanos. Ese es el introito. Luego, el Gloria es cantado
solemnemente, las campanas de la sacristía y otras campanas sonarán hasta que el celebrante haya terminado de recitarla. Mientras tanto, las campanas de la iglesia y el órgano se silenciarán al terminar el canto de la Gloria in Excelsis por parte del coro. Bueno, porque en la misa tradicional el sacerdote comienza entonando Gloria in Excelsis Deo, levanta las manos hacia arriba, las baja, está viendo hacia el altar, él también, hacia el oriente, y el coro empieza a cantar el Gloria, o continúa cantando el Gloria, pero el sacerdote lo recita primero. O sea, mientras el coro empieza cantando el Gloria, el sacerdote recita él con los acólitos el Gloria, y una vez terminado de recitar, va y se sienta en la sede, mientras el coro continúa cantando el Gloria. Comentario, dice, las campanas ya no suenan, simbolizando que los apóstoles se vuelven como mudos al anunciar a Cristo, además de quitarnos toda señal de alegría. A partir de este punto, todas las señales se harán con un chasquido de madera, unas matracas, les decimos así en México, no sé si en otros lugares les dicen así, para ayudarnos a recordar que nuestra salvación eterna ha llegado por madera. Miren qué interesante. Y para recordar la humildad con la que Cristo obró nuestra redención. La recopilación es la misma que se utilizará mañana después de la primera lectura. O sea, la oración colecta, se refiere a esta recopilación, la oración colecta. Dice, con esto se pretende llamar a nuestra atención o desde a distancia el misterio de la predestinación, recordándonos que con ocasión de la pasión del Salvador, el buen ladrón obtuvo la salvación mientras Judas desesperaba, apresurándose a encontrar su condenación. Los diferentes destinos de estas dos personas nos llenan de santo temor y nos enseñan que para seguir el camino de la salvación no basta ser espectador o participar en el ritual de la pasión del Salvador, sino que es necesario renunciar a todo pecado y forma de vivir lejos de Dios y levantarse con Jesucristo para vivir en santidad y en conformidad con su voluntad. Ahora, escuchen la oración colecta. Porque hay muchos que ahora en este tiempo intentan salvar a Judas, intentan decir que Judas está en el cielo. Y si bien la iglesia nunca ha, y no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Nunca ha declarado como dogma de fe que Judas está condenado, sin embargo, muchos textos en la tradición hablan de esta condenación. Escuchen la oración colecta de la misa de Jueves Santo, que se repite también el Viernes Santo, la misma oración. Dice, oh Dios, de quien Judas recibió la pena de su pecado y el ladrón el premio de su confesión. Aquí está hablando de dos recompensas distintas. Uno recibe la pena y otro su confesión. Del ladrón sí sabemos que está en el cielo, porque Jesús se lo dijo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí está poniendo a Judas en contraposición con el ladrón. ¿Qué se está queriendo decir? Oh Dios, de quien Judas recibió la pena de su pecado y el ladrón el premio de su confesión, haznos sentir el efecto de tu misericordia, para que así como Jesucristo nuestro Señor en su pasión dio a entrambos su merecido, así también, destruido en nosotros el error del hombre viejo, nos conceda la gracia de resucitar gloriosamente con él, que vive y reina contigo y es Dios en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Miren, yo creo que si tuviéramos esta oración todavía, si estas oraciones de la liturgia, si algunas oraciones de la liturgia no se hubieran cambiado o suprimido, no tendríamos la confusión, algunas confusiones que tenemos ahora. Pero como esas oraciones quedaron en el olvido, ya la mayoría de la gente no las conoce, pues no se puede apelar a esas oraciones para aclarar confusiones que circulan hoy. ¿Qué piensan? ¿Les está gustando este programa? Díganme, por favor, ¿está siendo de su interés? ¿Les está siendo de su provecho? Por favor, díganme qué piensan. Gracias. Somos poquitos. Sé que no tuve oportunidad de avisar con tiempo que iba a estar en esta transmisión, pero bueno, les agradezco a los poquitos que están ahora en directo y les agradecería también que me ayudaran a compartir este programa.
No espero que sean muchos. Creo que tal vez no será de los videos más vistos, pero me conformo y estoy súper satisfecho si al menos algunos cuantos les ayuda en su vida espiritual este programa. Bueno, no voy a leer aquí bueno, sí, voy a la lectura de la carta a los Corintios, solo voy a hacer un comentario. Un comentario curioso. Se lee en la misa tradicional, es la lectura de la carta a los Corintios, en la que Pablo narra la institución de la Eucaristía. Recuerden, Pablo no fue testigo de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, porque Pablo fue llamado después, se llamaba Saulo, y Jesús se le aparece ya resucitado, cuando andaba persiguiendo a los cristianos. Así es que Pablo no estuvo allí en el cenáculo. Por eso dice, dice, pues yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. O sea, Pablo no dice, yo estuve ahí, yo lo vi. No, dice, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez yo les he transmitido. Bueno, que el Señor Jesús, la noche en que iba a entregar, tomó pan, iban a entregarlo, tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Bueno, ahora, el comentario curioso que quiero hacer es este. Esta misma lectura se lee también en el rito actual, en el misal del Papa Pablo VI. Pero, sorprendentemente, se eliminó de esa lectura. O sea, se usó la misma lectura, era obvio que algo querían mantener, pero pues deliberadamente, porque no hay otra manera. Esto fue deliberado. Si fue una liturgia bien hecha, se tuvo que hacer todo bien, de manera bien pensada. Se quitó esta última parte. O sea, quien va a una celebración del Jueves Santo en la misa celebrada con el misal del Papa Pablo VI, que será la mayoría de los católicos, quienes asistan a una misa celebrada con este misal, la absoluta mayoría, no va a escuchar estos últimos versos que los católicos por siglos escucharon. Y este mismo texto se vuelve a poner en la liturgia tradicional el día de Corpus Christi. Y si mal no recuerdo, también se hace en la misa nueva. Pero igual, no se dicen estas palabras. Fíjense bien. Y díganme ustedes, pregunta para los que están en el chat, para los poquitos que están en el chat, pregunta. Díganme ustedes si creen que este párrafo estaba de más y si no tenía ninguna utilidad y si no tendría ninguna utilidad para nosotros hoy. Dice, por tanto, examínese a sí mismo el hombre y entonces coma de este pan y beba de ese cáliz, porque quien le come y bebe indignamente se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y mueren muchos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no nos juzgaría Dios. Y si nos castiga, es como a hijos con el fin de que no nos condenemos en este mundo. Ustedes pueden ver qué políticamente incorrecto es este pasaje de la Escritura que se recortó, que se quitó en la reforma litúrgica que se hizo después del Concilio Vaticano II. Pero qué necesario es que a los católicos de hoy se nos recuerde que antes de acercarnos a recibir ese pan y a beber de ese cáliz, es necesario examinarnos, porque si no lo hacemos,
comemos y bebemos nuestra propia condenación. ¿Cuánta gente se acerca a comulgar indignamente? Y a veces porque su mismo pastor le hace pensar que no hay problema si está en pecado. Dios es misericordioso. Bienvenidos todos a recibir la Sagrada Comunión. Dios no excluye a nadie. Pero eso no es lo que la Iglesia enseñó. Eso no es conforme ni siquiera con la Escritura. Ahí está claramente expresado en ese pasaje que lamentablemente se cortó, se recortó. Entonces, quien va a ir a misa de Jueves Santo, que será la mayoría de los católicos, van a ir a la misa con el misal del Papa Pablo VI esta Semana Santa, no van a escuchar este pasaje, van a escuchar hasta aquí. Van a escuchar la narración de la institución de la Eucaristía, como está en la primera carta a los Corintios, pero no van a escuchar estos versos que se recortaron. Yo pienso personalmente, respetuosamente también expreso mi opinión, pienso que es lamentable, no veo una razón suficiente para que se hayan recortado estas palabras de la Escritura que ahora son todavía más necesarias de escuchar para los católicos. Bueno, el gradual, tomado de Filipenses, es un verso de la Escritura que se lee después de la epístola. Dice: Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Bueno, comentario. A continuación del gradual se encuentra la lectura del Evangelio de San Juan con el relato del lavamiento o lavatorio de los pies. Aunque como parece tener poco que ver con el misterio eucarístico, revelan que es de carácter posterior. Originalmente se leyó el Martes Santo. Jesús quiso lavar los pies de sus discípulos para dar un ejemplo, incluso un mandato de humilde intercambio, así como para enseñarnos acerca de su excelente pureza con la que debemos asociarnos. Para ser dignos de su amistad, no basta con evitar el pecado mortal, sino que debemos detestar y erradicar de nuestro corazón todo lo que no es de Dios. Bueno, el Evangelio no lo voy a leer porque quiero concentrarme en otros pasajes. Esto está a la mano en su Biblia. Solo menciono, está tomado de Juan capítulo 13, versículos 1 al 15. Ustedes se pueden dar a la tarea de leerlo en su casa. Juan capítulo 13, versículos 1 al 15. Narra el lavatorio de pies. Lo que más difícilmente es accesible a ustedes son las oraciones de la liturgia. Por eso en eso me voy a concentrar. Después del credo hay otro verso, antes del ofertorio, otro verso de la Escritura, en este caso tomado el Salmo 117, dice: la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor me ha exaltado, no moriré, viviré y narraré las obras del Señor. Bueno, esto definitivamente se le aplica a Cristo. Ahora, no moriré significa no morir para siempre. O sea, el Señor verdaderamente murió, no aparentemente, verdaderamente murió, pero no para siempre. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor me ha exaltado. Estas palabras son principalmente aplicadas a Jesucristo nuestro Señor. La oración secreta, se llama así la que se hace al final del ofertorio, dice: te suplicamos, Padre Todopoderoso, Señor Santo, Dios Eterno, que te haga acepto nuestro sacrificio, el mismo Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que en este día mandó a sus discípulos hacerlo en memoria suya. Entonces, fíjense, que sea aceptable para Dios ese sacrificio. Ahora, alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo no va a ser aceptable si es el mismo Jesucristo el que se ofrece? Bueno, sí, claro, por parte del Hijo eterno, claro que ese sacrificio es aceptable para Dios. Lo que no es seguro es que sea aceptable por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos no estar bien dispuestos. Podemos no estar bien arrepentidos de nuestros pecados y ofrecer el santo sacrificio, pero sin intención de corregir nuestros pecados, de enmendar nuestra vida. O puede ser que nuestra oración no sea con la total devoción como debería ser. Entonces, si pedimos que este sacrificio sea aceptable para Dios, no es por razón de su Hijo, sino es por razón de nuestra posible falta de disposición.
Ahora dice que en este día mandó a sus discípulos a hacerlo en memoria suya. O sea, estamos recordando la institución del santo sacrificio que ocurrió el Jueves Santo. El prefacio de la cruz. En el propio canónico se utiliza, bueno, ahí no voy a ver estos detalles, nada más. El prefacio que se dice es el prefacio de la cruz. Y tiene sentido. Tiene sentido, ¿por qué? Porque tiene sentido porque si se ha instituido la Eucaristía, si se está conmemorando la institución de la Eucaristía y del santo sacrificio de la misa, es el mismo sacrificio de la cruz. Entonces tiene sentido que se rece el prefacio de la cruz. Y luego, vamos a ver, dice, aquí se dice el Agnus Dei, aunque no sea la paz o beso de la paz. Dice, sin embargo, se dicen las 3 oraciones ordinarias en preparación para la comunión. No hay beso de la paz. Bueno, vamos a ver si no lo explica aquí. Porque esa es en atención a que Judas ese día traicionó al Señor con un beso. Entonces no hay saludo de paz. Sin embargo, se dicen las 3 oraciones ordinarias en preparación para la comunión. En este día el sacerdote consagra 2 hostias. Atención, 2 hostias. ¿Por qué? Porque en la liturgia de la Semana Santa pre-1955, el Viernes Santo los fieles no reciben la comunión. Ese es un cambio que se introdujo en el 55. Antes no se comulgaba. Lo vamos a ver cuando haga el video para explicar la liturgia del Viernes Santo. Pídanle a Dios que me dé el tiempo para poder terminar esta serie de videos. Al menos quisiera hacer uno sobre el Viernes Santo y otro sobre la Vigilia Pascual, como eran antes de 1955. Pero el pueblo no comulgaba el viernes, solo el sacerdote. Lo vamos a explicar después, no es el tema de hoy. Entonces el sacerdote consagra 2 hostias, una de las cuales recibe, reservando la otra hostia para el día siguiente, en el que no hay consagración. Después de participar de la preciosa sangre y antes de las abluciones, coloca la hostia reservada en un cáliz, que el diácono cubre con un manto, una patena invertida y un velo, y los coloca en medio del altar. A continuación se da la comunión al clero y a los laicos de la misa, y la misa se desarrolla como de costumbre, solo ante la exposición del Santísimo Sacramento. El celebrante se arrodilla cada vez que entra o sale del centro del altar o pasa ante el Santísimo Sacramento depositado en el cáliz. Cuando debe decir Dominus Vobiscum, se voltea hacia el pueblo, no se voltea hacia el pueblo, sino hacia el lado del Evangelio, para no dar la espalda al Santísimo Sacramento. Lo mismo ocurre con la bendición final, donde no se completa la vuelta. En un momento más vamos a ir al video de la Semana Santa, para ver algunas escenas de esta misa y así quede un poquito más claro lo que se está diciendo aquí. ¿Cómo vamos en el chat? ¿Cómo vamos? ¿Les está gustando? ¿Está haciendo su provecho? Déjenme saber. ¿Les gusta este tipo de videos? Déjenmelo saber, por favor. Y bueno, vamos a... Aquí más adelante hay otro comentario. El Papa Sotero, que fue el 10º después de San Pedro, ordenó a todos los fieles que recibieran la comunión en este día. Y como todos recibieron al autor de la paz mismo, se omitió el habitual signo de paz. El signo de paz también se omite porque el Señor durante la última cena dio a sus discípulos la triste noticia de que uno de ellos lo traicionaría con un sacrílego beso de paz. Bien. El verso de la comunión dice, está tomado de Juan capítulo 13, dice, el Señor Jesús, después de haber cenado con sus discípulos, les lavó los pies y les dijo, ¿saben lo que con ustedes he hecho yo, el Señor y Maestro? Ejemplo les he dado para que ustedes lo hagan. La oración postcomunión dice, alimentados con el manjar de vida, te rogamos, Señor Dios nuestro, que consigamos por tu gracia en la gloria lo que celebramos en nuestra vida mortal.
que consigamos en la gloria lo que estamos celebrando en nuestra vida mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Luego vamos a ver aquí, se dice el ite missa est y se da la bendición. Sigue el Evangelio de San Juan, ya les expliqué. Vean el otro video sobre el Domingo de Ramos, al comienzo del cual el sacerdote no hace la señal de la cruz en el altar, sino sobre sí mismo. En este día se preparará un lugar especial en una capilla lateral o altar de la iglesia y en la medida de lo posible decorado honorablemente con tela fina y velas, para el reposo del cáliz que sostiene la hostia. El celebrante, vestido con capa blanca, se para ante el altar, pone incienso en 2 incensarios sin bendecirlo y se arrodilla en medio del altar para incensar 3 veces el Santísimo Sacramento. Habiendo recibido de la mano del diácono el cáliz con el Santísimo Sacramento, que debe cubrir con los extremos del velo humeral, se mueve bajo el baldaquino, teniendo al diácono a su derecha y al subdiácono a la izquierda. El Santísimo Sacramento es incensado continuamente por los 2 turíferos hasta que llegan al altar donde permanecerá el Santísimo Sacramento hasta el día siguiente. Mientras tanto se hace la procesión entonando el himno Pange Lingua, entonado por los cantores mientras el celebrante recita los salmos o himnos en voz sumisa, quiere decir en voz baja, respondiendo alternativamente con los ministros, sin decir el Gloria al Padre al final. Una vez que el celebrante está ante el escalón más bajo del altar, se detiene con el subdiácono. El diácono, después de hacer una doble genuflexión en el suelo con una mediocre reverencia hacia el Santísimo Sacramento, recibe el cáliz con la hostia del celebrante y luego se levanta y espera que el celebrante y el subdiácono hagan una simple genuflexión en adoración al Santísimo Sacramento. Todo esto lo vamos a ver más adelante, porque yo sé que es un poco tedioso estar leyendo estas rúbricas, pero bueno, lo termino de leer, ya no falta mucho. Dice: el verso del Tantum Ergo es entonado por los cantores después de que el diácono ha colocado el cáliz en el altar y luego va a arrodillarse a la derecha del celebrante, quien mientras tanto está arrodillado en el escalón más bajo con el subdiácono sin el velo humeral. Después del verso Veneremur Cernui se coloca incienso en los 2 incensarios y el celebrante inciensa el Santísimo Sacramento como de costumbre. Y ahí está el himno Pange Lingua. Bueno. La reserva del Santísimo Sacramento en la Iglesia es de tradición apostólica y práctica inmemorial, y hoy especialmente está reservado para las necesidades de los enfermos. Ahora, después de que ya se lleva el Santísimo al monumento, viene la desnudación del altar. Es otro rito importante. Solo leo aquí el comentario. Las vísperas se dicen después de la misa para mostrar que el sacramento del altar fue instituido en la tarde y en la era final del mundo. El Pater Noster y el Miserere, sumados al final de cada hora, se dicen en voz baja para significar el miedo que tenían los apóstoles en estos trágicos momentos. Durante las vísperas, hacia el final del Salmo Miserere, el celebrante y los ministros en fila abandonan la sacristía encabezada por los acólitos y maestro de ceremonias, haciendo una genuflexión hacia la cruz, el celebrante haciendo una profunda reverencia, esperando que concluya la oración final, tras lo cual el celebrante entona en voz baja y monótona la antífona Diviserum Sibi, que el coro sigue con el Salmo Deus Deus Meus. Mientras tanto, el celebrante y el ministro ascienden para desnudar el altar mientras recitan el salmo con voz sumisa. Luego, bajando ante el altar junto con los acólitos, hacen la debida reverencia al altar. Se inclinan ante el coro y toman sus birretas para ir en una sola fila y despojar a cualquier otro altar. Al pasar ante el altar del sepulcro, todos hacen una doble genuflexión con mediocre reverencia. Eso de mediocre no tiene sentido peyorativo, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí lo que quiero compartir para que no se haga demasiado largo este programa. Ahora quiero compartir unas escenas del video, pero antes les pido de favor, si de algo les está sirviendo este programa, ayúdenme ustedes, por favor. Yo hago mi esfuerzo por ustedes. Ayúdenme ustedes
Denle like al video, por favor, ahora mismo en Facebook, en YouTube, denle like a este video. Denle like en Facebook a la página donde estás viendo este video. Sigue la página donde estás viendo este video. Comparte desde Facebook este video para que otros lo vean. En YouTube es muy importante, por favor. Yo creo que muchas veces, tengo que decirlo, yo creo que muchos no me hacen caso a esto que pido siempre. Tal vez les aburre que lo haga siempre, pero no saben qué tan importante es para que esto pueda llegar a más personas. No saben qué tan importante es que se suscriban al canal. La suscripción es gratuita. Ahí está, siempre les pongo esta página y aquí hay un botón que debe de decir suscrito. Ahora mismo, por favor, en tu dispositivo, celular, tablet, ordenador o computadora, allí revisa que el botón diga suscrito. Si dice suscrito, no lo toques, así déjalo, no lo toques. Si no dice suscrito, dale clic para que diga suscrito. Y esto es para que diga suscrito. Es muy importante. Y si ya te suscribiste antes, es importantísimo, por favor, que te asegures de vez en cuando que sigue diciendo suscrito ese botón. Y luego dale clic a esta flechita, como yo lo he hecho, y asegúrate que el angulito esté marcando todas. Eso significa que todas las notificaciones te deberían llegar. Ahora, miren, aquí están las redes sociales en donde me pueden seguir. Ahí están las redes sociales. Para que sigan, está el canal en Telegram, la página de Facebook y el número de WhatsApp, el único número que tenemos oficial de Conservando la Fe. Si te parece que mi apostolado vale la pena, no solamente para darle un like al video, para suscribirte gratuitamente al canal, sino si te parece que vale tanto la pena como para que me apoyes a sostener este apostolado, mi trabajo es gratuito, los medios que yo ocupo para este apostolado no son gratuitos para mí. Si me quieres ayudar y te parece que vale la pena, mándame un mensaje de WhatsApp a este número y di quiero apoyar. Y yo te diré cómo puedes hacerme llegar una ayuda. Te lo agradezco mucho. Para aquellos que quieren apoyar, mejor que mandar un superchat por medio de YouTube, mejor que otros medios, es que me mandes un mensaje de WhatsApp y ya, dependiendo de dónde vivas, te puedo decir cuál es la mejor manera de hacerme llegar un apoyo y lo agradezco muchísimo. Gracias, que Dios los bendiga. Pues, perdón. Vamos, ahora sí, aquí está este video. Para los que preguntan en el chat, yo creo que llegaron tarde. Algunos preguntan que de dónde descargar. Yo no puedo pasar por aquí, yo no puedo compartirles por aquí este PDF, pero si se van al principio del programa, allí les digo en qué página está y dónde lo pueden descargar. Así es que a quien le interese, por favor, regrese, vea todo el video. Ya expliqué al principio del programa dónde pueden descargar estos folletos. Vamos a ver, miren, vamos a ver algunas escenas de esta celebración del Jueves Santo según el rito anterior a 1955. Ahí está la entrada. Ahí están haciendo las oraciones al pie del altar. No se reza el salmo únicamente, reza siempre. Pero mientras el coro está cantando la antífona, el sacerdote y los ministros están haciendo el yo confieso. Primero el sacerdote, ahí está el sacerdote
haciendo su yo confieso, luego lo van a hacer los ministros. Están haciendo el confieso los ministros, pero están inclinados. Vamos a hacer pasión del altar. Ahora, mientras vemos la incensación, quiero notar algo. Noten la edad del sacerdote, ¿eh? La absoluta mayoría de los sacerdotes que tienen gusto por la misa tradicional no son viejitos nostálgicos que extrañan lo que vieron en la niñez. De hecho, yo he visto más resistencia en los sacerdotes, más resistencia a la misa tradicional en los sacerdotes que sí la vivieron cuando eran niños, incluso cuando eran seminaristas. No sé, paradójicamente he visto más resistencia en esa generación a reconocer el valor de la misa tradicional que en sacerdotes jóvenes. Pero miren, ese es un sacerdote joven. De hecho, yo me considero que soy de los sacerdotes más grandes, tal vez de edad, que tiene gusto por la misa tradicional. La mayoría son sacerdotes muy jóvenes, que no son nostálgicos de un pasado que no vivieron, sino que ya sin prejuicios, sin lavado de cerebro, con la mente, digamos, con un espíritu más libre, han podido estudiar con serenidad la liturgia tradicional y han descubierto su valor. Eso es lo que me sucedió a mí personalmente. Cuando el Papa Benedicto XVI publicó Summorum Pontificum, yo lo leí y a mí me extrañó. Dije, bueno, si el Papa está recomendando esta liturgia, algo bueno ha de tener. Y así comencé a estudiar. Y así se abrió para mí una puerta a un universo católico que no me habían enseñado, y que tiene su valor y su riqueza. Y por eso lo comparto aquí. Independientemente de que en una diócesis esté o no permitida la misa tradicional, no está prohibido estudiar la misa tradicional. No está prohibido leer los textos. No está prohibido hablar de su valor y de su riqueza. Eso nadie lo puede prohibir. Nadie lo puede prohibir. Creo yo que es lamentable que esté prohibido en muchos lugares, pero esta liturgia no ha sido abolida y ciertamente no puede ser un mal para los fieles conocer, estudiar, meditar las oraciones, entender los gestos, los ritos de la Sagrada Liturgia tradicional. Vamos a volver aquí al video. Allí se está cantando el Gloria. No, no es el Gloria, todavía es el Kyrie eleison, perdón. Es que el Kyrie eleison se empieza a cantar cuando el sacerdote comienza la incensación. Normalmente estos cantos son más largos, por eso termina de incensar, se va a sentar y sigue. Ahí el sacerdote ahí oímos las campanas. El sacerdote está expresando gloria y el sacerdote va a cantar.
para los que están en el chat, ¿a quién de ustedes le gustaría un coro así en la misma? ¿A quién de ustedes les gustaría un coro así? Y si hay alguien que no, también pónganlo, no pasa nada, yo no me voy a pelear con nadie. Si alguien cree que no quiere un coro así, a mí me puede gustar. Pregunta, contesten libremente. Me dicen que no se escuchaba bien, tal vez porque entre el sonido del video y el mío no se podía escuchar. Por eso he puesto en silencio el video. Pero lo que estaba preguntando es que me digan a quién de ustedes le gustaría que en sus misas, a las misas a las que asiste, hubiera un coro así. Y a quién no le gustaría. Los que están participando en el chat, por favor, respóndanme. Eso fue la oración colecta que se reza al lado de la epístola. Ya lo expliqué en el video anterior sobre el Domingo de Ramos. Y ahora el subdiácono canta la epístola que ya les mencioné de la carta de San Pablo a los Corintios. Solo vamos a escuchar un poquito de esta epístola. Bonus quisque enem suam cenem presumit ad mandocandum. Et alios quidem esorit, alios autem ebrius est. Numque domos non habetis, ad mandocandum et bibendum. Aut ecclesiam Dei contemni. Bueno, esa es parte de la epístola. Luego viene el gradual, que lo canta el coro. Ahí el coro está cantando el gradual mientras todo se prepara para que el diácono cante el evangelio. Muy interesante que primero el sacerdote está recitando el evangelio en voz baja él, el mismo evangelio que luego va a cantar el diácono, mientras el coro está cantando el gradual.
Ahí el diácono va a recibir la bendición del sacerdote para cantar el evangelio. Fíjense, de rodillas. Vamos a escuchar solo el inicio del evangelio. Dominus vobis. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Ante diem festum Paschae, scient Iesus quia venitur a eius, ut transiat ex hoc mundo ad Patrem, cum dilixis et suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et scena facta, cum diabolus. Alguien en los comentarios está resaltando este punto importante, que el sacerdote no da la espalda al Santísimo ni se pone en el frente viendo hacia el pueblo. Hoy en muchas iglesias lamentablemente ves la sede, la silla del sacerdote puesta justo adelante del sagrario y el sacerdote sentado en la misa dando la espalda al sagrario. Eso incluso hasta en algunas catedrales se puede ver, y creo yo que, bueno, pues no expresa, no estoy diciendo que obispos que usen esas sedes o sacerdotes que tengan ese uso, que tengan la intención de faltar al respeto, pero yo creo que pues definitivamente se expresaba mejor el respeto al Santísimo Sacramento no parándose el sacerdote viendo hacia el pueblo y dando la espalda al sagrario, o estando sentado en una silla dando la espalda al sagrario. Eso es importante. Domine, tu mihi lavas peres. Respondit Iesus et dixit ei, quod ego facit. Priests, brothers, and sisters, who will love thee with their whole strength. We all learned, I have no doubt, in our catechism at some point. Ayer expliqué, no voy a explicar hoy no voy a explicar, pero en el último video sobre el Domingo de Ramos expliqué por qué el sacerdote no se pone el manípulo para predicar. Eso es muy importante, muy importante. Vean que no lo trae. El manípulo es el lienzo que le cuelga en el brazo izquierdo. No lo usa para predicar. Si no vieron el video anterior y quieren saber qué significa eso y por qué es importante, vayan a ver el video que hice sobre el Domingo de Ramos. To him be all glory and honor forever. In the name of the Father, and of the Son. Ahí están cantando el credo.
Discúlpenme, me llegó un aviso de que se ha interrumpido la transmisión, pero no sé si en Facebook o en YouTube. Por favor, los que están en el chat, mándenme mensaje y díganme si están en el directo de Facebook y YouTube, porque no sé dónde está el problema. Por favor. Ok, de Facebook me dicen que no hay problema, que se está viendo, pero no estoy seguro si en YouTube se está viendo. Por favor, si alguien está viéndonos en YouTube, díganos si seguimos en el directo o se ha cortado la transmisión, por favor. Ok, creo que el problema está en YouTube. Permítame un momento, por favor. Sí, no sé qué pasó, pero la transmisión se cortó en YouTube. Bueno, voy a seguir con los que están en Facebook. Voy a seguir con ustedes y después subiré a YouTube el video completo. Ya no falta mucho. Estamos mostrando escenas de la misa. Ahí está cantando el prefacio el sacerdote. Me voy a brincar toda la parte de la consagración porque quiero que veamos eso. Ya lo pueden ver en el video del Domingo de Ramos, pero voy a brincarme esa parte para que vean algo de la procesión que se hace con el Santísimo al final de la misa. El sacerdote se cambia los ornamentos, se quita la casulla y se va a poner la capa pluvial, que es la vestidura sacerdotal que se usa para las procesiones. Ahí está haciendo la incensación. Hay un cáliz donde se ha depositado una sola hostia para el Viernes Santo. Una sola hostia y bueno, pues ese cáliz está cubierto
con un velo, con una patena puesta al revés y un velo. Con ese cáliz que contiene la hostia consagrada que el sacerdote va a consumir el Viernes Santo, con ese cáliz, con esa hostia adentro, se hace la procesión con el Santísimo Sacramento. Vamos a ver cómo comienza. Bien, el sacerdote ya ha tomado el cáliz. También, además de la capa pluvial, trae un paño de hombros o velo humeral, también como le dicen, lo trae sobre los hombros para con eso, con ese paño cubierto sus hombros, sus brazos, sus manos, tomar el Santísimo Sacramento. Esto es para expresar de un modo más claro la reverencia a nuestro Señor Jesucristo real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Vean cómo ahí está siendo incensado. Hay 2 incensarios y va a comenzar la procesión. Ahí está la procesión. Miren cómo se cubre al sacerdote. Es todo esto que puede tener su origen en épocas pasadas, que podría servir para cubrir al sacerdote del sol o de la lluvia incluso. Son signos que se han quedado para resaltar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, no son cosas que están de más, que están ahí nada más porque sí. Todo eso ayuda de algún modo a darle belleza a la celebración, a darle decoro, dignidad y sobre todo a alimentar en los fieles la reverencia al Santísimo Sacramento del altar. Y están saliendo del templo. Allí se ha puesto el Santísimo Sacramento en el monumento preparado para este propósito. Miren qué bien decorado está. Ayuda, todo esto ayuda. Cuando vemos un altar así preparado, todo ayuda a reafirmar nuestra fe en la presencia real. Todo nos recuerda quién es el que está allí. No es un símbolo la Eucaristía. Es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso tanta reverencia, por eso no exageramos en reverencia al Señor. Ahora van a volver aquí para desnudar el altar. Se rezan las vísperas, como lo mencionamos antes, y en algún momento, más adelante, vamos a ver, se va a desnudar el altar. Ahí está. El sacerdote con el diácono y el subdiácono van a quitar el mantel del altar. Y este signo, pues, de la austeridad del Viernes Santo, del luto del Viernes Santo.
Recuerden que en su pasión el Señor también fue desnudado de sus vestiduras. Y así con este rito termina la celebración del Jueves Santo. Pues muy bien, queridos hermanos, espero que este programa haya sido de su provecho. Voy a concluir recordando que hoy, viernes de Pasión, viernes anterior al Domingo de Ramos, la iglesia conmemora los dolores de la Santísima Virgen María. Los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Tengo este misal, que es un misal para los fieles de 1957, en el que dice esta nota: hoy conmemora la iglesia los dolores de la Santísima Virgen, es nuestra Madre Corredentora. Pues a muchos no les gusta este título de Corredentora, pero la verdad es que esta doctrina, si la palabra no está usada en todos los santos, en muchos santos sí vemos expresada la doctrina de María como corredentora. Es interesante que en un misal tradicional antiguo se menciona así: es nuestra Madre corredentora, con Cristo nos redimió del pecado y nos hace hijos de Dios. O sea, María no murió por nosotros, no significa eso. Pero Dios quiso asociarla de manera única a la pasión de Cristo. Y así como en el pecado, como en la desgracia, hubo una mujer asociada a Adán, así en la redención hay una mujer asociada al nuevo Adán, y esa mujer es María Santísima. Entonces, hoy quiero compartirles la oración. Vamos a terminar con un Ave María y la oración colecta de la misa de hoy para recordar los dolores de la Santísima Virgen María. Yo les quiero pedir un favor especial, particular. Mi madre falleció hace 8 años, casi 8 años. Hoy, 11 de abril, era su cumpleaños, y mamá se llama María Dolores, llevó ese nombre, María Dolores. Y hoy es viernes de Dolores, y aparte el cumpleaños. Yo les pido una oración por el eterno descanso de mi madre, para que Dios le premie le perdone sus pecados en primer lugar, y le premie por sus esfuerzos que hizo aquí en la tierra. Gracias a ella yo recibí la fe y así nació mi vocación sacerdotal. Pero en primer lugar, hagamos esta oración para consolar el corazón inmaculado de María, traspasado por nuestros pecados. Y les agradezco también un Ave María por el eterno descanso de mi madre María Dolores. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis. María, Mater Dolorosa, ora pro nobis. Oremos. Oh Dios, en cuya pasión, según la profecía de Simeón, una espada de dolor traspasó la dulcísima alma de la gloriosa Virgen y Madre María, concédenos bondadosamente que, celebrando con devoción la memoria de tus dolores, nos aprovechemos de su pasión. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor la dulcísima alma de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón, concédenos bondadosamente que los que veneramos su transfixión y sus dolores, alcancemos el feliz efecto de tu pasión,
por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los santos que fueron fieles en perseverar junto a la cruz. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.